Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. El principio de todas las cosas siempre ha sido un misterio envuelto en silencio. Antes de que el Edén fuera plantado, antes de que la luz brillara sobre la tierra, ya había algo: el abismo. La narrativa bíblica nos presenta esta realidad de forma sutil, casi como un susurro escondido entre las líneas del Génesis. La tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esta frase, aparentemente simple, abre un océano de interpretaciones. El abismo estaba allí, presente, misterioso, silencioso, antes de cualquier jardín, antes de cualquier hombre. No fue creado junto con Adán, no nació en el mismo momento en que el Creador moldeó el polvo de la tierra. Ya existía, como un enigma profundo que el propio Dios quiso mencionar. Este detalle, a menudo ignorado, es la clave para entender que había algo anterior, un secreto guardado en las profundidades que permanece intacto hasta hoy. El impacto de esta revelación es inmediato. Si el abismo ya existía antes del hombre, significa que hay una historia no contada, un capítulo oculto en el tejido de la creación. El Espíritu de Dios flotaba sobre esas aguas oscuras, como un guardián ante un secreto inquebrantable. No era solo un detalle poético. La presencia directa del Espíritu indica que el abismo contenía algo peligroso o sagrado, algo demasiado grande para dejarlo libre. ¿Qué podía haber en las profundidades que requiriera la vigilancia divina? Esta pregunta resuena hasta hoy, atravesando siglos de interpretación teológica y curiosidad humana. El abismo, en su esencia, es un símbolo de misterio, pero también de algo que fue sellado, no destruido, no eliminado, sino contenido bajo la mirada atenta del Creador. Y si la tierra ya albergaba secretos antes de que la humanidad respirara por primera vez, ¿qué papel juega ese secreto en la historia cósmica? La idea de que el Edén fue el primer escenario de la existencia humana es central en la mayoría de las lecturas tradicionales de la Biblia. Sin embargo, al observar con atención las escrituras y las tradiciones antiguas, encontramos ecos de algo más antiguo, de una creación olvidada. El abismo no aparece como un accidente, sino como la sombra de una historia anterior. Muchos estudiosos e intérpretes a lo largo de los siglos han sugerido que tal vez hubo una creación antes de Adán, una era desconocida que terminó en ruinas y silencio. No es solo especulación vacía, sino preguntas que surgen naturalmente cuando notamos que el texto bíblico deja pistas, como un rastro puesto a propósito. El abismo podría ser la cicatriz de esa primera creación, un testimonio de algo que existió, pero que no fue preservado en detalle para nosotros. Algunos textos antiguos, como tradiciones judías y fragmentos apócrifos, hablan de mundos anteriores, eras destruidas por el poder de Dios o de seres espirituales que caminaron por la tierra antes del hombre. Es como si hubiera una memoria borrada, pero no del todo.
El eco de ese pasado resuena en leyendas de pueblos antiguos que narran sobre divinidades caídas, civilizaciones hundidas bajo las aguas, o reyes que desafiaron al Creador y fueron arrojados al olvido. El libro de Job, por ejemplo, menciona monstruos como el Leviatán, como si fueran recuerdos de criaturas de eras pasadas. El propio Génesis habla de las aguas como algo preexistente, no creado en ese momento, sino ya presente, esperando un orden. Estas pistas sugieren la posibilidad de que algo grandioso y misterioso existió antes de Adán, algo que se rompió de forma irreversible. Este concepto es tan inquietante como fascinante. Si realmente hubo una creación anterior, entonces el hombre no fue el primer habitante de la tierra, sino el sucesor de una era marcada por el caos y la rebelión. Esto explicaría por qué el abismo ya estaba allí, por qué las aguas estaban cubiertas de tinieblas y por qué el Espíritu de Dios tuvo que flotar sobre ellas. Es como si la creación que conocemos hubiera comenzado sobre los escombros de un mundo olvidado, como una nueva construcción levantada sobre ruinas enterradas. Esta posibilidad nos hace mirar la historia de la humanidad con otros ojos, no como el inicio absoluto, sino como un reinicio, un acto de misericordia divina que ocultó los errores de un tiempo anterior. La propia tradición cristiana, en algunos de sus ramas más antiguas, sugiere esta visión de capas de creación. Los ángeles caídos, mencionados en textos como el de Enoc, podrían haber sido los habitantes de esa era primordial. Si es así, no surgieron en el Edén sino antes, y su rebelión fue la causa de la ruina que sumió al mundo en tinieblas. La humanidad habría sido creada como una respuesta, como una nueva esperanza ante el fracaso anterior. El silencio de 1905, las escrituras sobre los detalles, puede ser intencional. Tal vez Dios decidió borrar esa historia de la memoria humana para que no nos perdiéramos en su tragedia, pero dejó marcas sutiles, como recuerdos grabados en las piedras de una ciudad sepultada. Y entonces, una pregunta resuena con aún más fuerza. Si el abismo es la prisión de esa primera creación, ¿qué quedó de ella? ¿Solo cadenas y sombras, o fragmentos de gloria aún escondidos en las profundidades? La idea de que el abismo guarda no solo destrucción, sino también vestigios de algo grandioso, nos enfrenta a un misterio casi insoportable. El hombre vive sobre un escenario construido sobre ruinas invisibles, y tal vez, en el silencio de las aguas, aún resuene el lamento de la primera creación. Aquí está el gancho, y si lo que fue borrado no está completamente muerto, sino esperando el momento señalado para surgir de nuevo. El Génesis no explica qué había allí, solo nos muestra al espíritu flotando sobre las aguas. Esa escena es de una belleza sombría, pero también de una fuerza indescriptible, la oscuridad cubriendo todo, las aguas agitadas en silencio y el Espíritu de Dios en movimiento sobre ellas. Es casi como la imagen de un guerrero ante una prisión, como si algo allí abajo aún estuviera vivo, esperando. La narrativa sagrada nunca desperdicia palabras, y cada detalle tiene un peso. La falta de explicación en realidad es una invitación al misterio. El texto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué la Biblia, al describir el inicio de la creación, se asegura de mencionar el abismo? ¿No habría sido más simple comenzar con la luz, con la belleza del Edén, con el orden divino? El abismo aparece primero, como si fuera una marca dejada a propósito para recordarnos que hay una historia mayor, una capa oculta de la realidad. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew.
And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. El abismo no puede reducirse a un simple espacio físico o una metáfora literaria. Se describe como profundo, oscuro, un lugar donde las tinieblas tenían un dominio absoluto antes de que Dios ordenara la luz. En la tradición hebrea, el término Tehom lleva el peso del caos primordial, algo que no solo existía, sino que resistía al orden. El espíritu flotaba no para destruir, sino para contener, para mantener en silencio algo que no debía emerger. Esta imagen es inquietante, porque sugiere que el abismo no estaba vacío, estaba habitado por una presencia, por una memoria, tal vez incluso por fuerzas aprisionadas. Esta idea resuena en varias tradiciones antiguas, que hablan de prisiones en las profundidades, de aguas que esconden monstruos, de fuerzas encerradas en cavernas sumergidas. El texto bíblico, sin profundizar, solo confirma: había tinieblas, había un abismo y había la vigilancia de Dios. Y aquí surge la pregunta inevitable, la que nos hace contener el aliento y seguir buscando respuestas. ¿Qué había en el abismo que requirió la presencia directa del Espíritu de Dios? Esta es la primera gran clave que abre nuestro viaje. No es solo una metáfora lejana, sino un detalle intencional que desafía nuestra comprensión del principio. Si el abismo ya existía, entonces tal vez la creación de Adán no fue la primera, sino la continuación de una historia interrumpida. Tal vez el abismo sea la prisión de lo que quedó de una era olvidada, la cicatriz cósmica de una batalla anterior a la humanidad. El silencio de la Escritura ante esta cuestión no es una ausencia, sino una invitación. El Creador nos dio un atisbo para despertar la curiosidad, pero dejó el resto velado, como diciendo: hay más, pero aún no es el momento de saber. El silencio de las escrituras canónicas nunca fue total. Entre líneas, metáforas y breves menciones, hay fragmentos que parecen indicar que el abismo y sus misterios nunca fueron olvidados. El libro del Génesis habla de las aguas profundas, pero otros textos, rechazados del canon o preservados en tradiciones antiguas, amplían la narrativa como si fueran ecos de una verdad que el tiempo intentó ocultar. El libro de Enoc, por ejemplo, describe prisiones oscuras, abismos de tinieblas, donde ángeles rebeldes fueron encerrados. El sonido de esas palabras atravesó generaciones, despertando temor y curiosidad. ¿Estarán estas descripciones ligadas al mismo abismo sobre el cual flotaba el espíritu? ¿O serán solo metáforas creadas para explicar el mal? ¿Y si estos registros no fueran solo símbolos? Las civilizaciones antiguas también llevaron en sus mitologías recuerdos de algo similar. Los babilonios hablaban de Tiamat, el caos de las aguas, vencido por los dioses y encerrado en un lugar oculto. Los griegos mencionaban el Tártaro, la prisión de los titanes, sombría y profunda. Estos ecos culturales, aunque distantes entre sí, parecen apuntar a una misma intuición. Algo fue encerrado bajo la tierra o las aguas. Teaser. ¿Será posible que diferentes pueblos hayan presenciado cada uno a su manera vestigios de una realidad perdida que precede a nuestra creación? Dentro de la propia Biblia hay atisbos más audaces de lo que parecen a primera vista.
El profeta Isaías habla de prisioneros en mazmorras que esperan el día del juicio. Judas menciona ángeles guardados en cadenas eternas, en tinieblas, hasta el juicio del gran día. El Apocalipsis habla de un pozo sin fondo, de donde salen criaturas indescriptibles cuando se entrega la llave. Estas palabras no son solo adornos literarios, son atisbos consistentes de una verdad que se repite, siempre apuntando al mismo lugar oculto, como una herida abierta desde los orígenes. Y si el abismo no fuera solo una prisión, sino también un archivo, un depósito vivo de lo que quedó, de la primera creación, estos textos antiguos, leídos juntos, construyen un mosaico inquietante. Es como si cada autor hubiera recibido un fragmento de una revelación mayor, pero nunca entregada por completo. El libro de Enoc describe ángeles aprisionados bajo montañas, esperando juicio. El Apocalipsis refuerza el sello de Dios sobre los abismos. Los salmos hablan del mar rugiendo contra el Creador. El mar, las aguas profundas, la oscuridad subterránea. Todos estos elementos se repiten, conectando símbolos que atraviesan siglos y culturas. No es coincidencia, es un vestigio que sobrevivió incluso bajo el velo del silencio. Si este viaje al misterio del abismo te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque en el próximo, en vídeo, vamos a explorar aún más profundo qué secretos guarda el abismo que el Creador decidió sellar. ¿Y qué significa esto para la humanidad que vive sobre estas ruinas invisibles? Sin embargo, aún queda el mayor misterio. ¿Por qué Dios sellaría estos registros de forma fragmentada, dispersándolos entre libros aceptados y rechazados, entre culturas hebreas y paganas? Tal vez porque ciertas verdades no podían revelarse en su totalidad, para no destruir la esperanza de la humanidad. O tal vez porque solo al final, cuando los sellos sean rotos, el panorama completo será visible. Hasta entonces, todo lo que tenemos son fragmentos, ecos y atisbos. Pero cuando este silencio se rompa, ¿será solo revelación o también juicio? El silencio del mar, un silencio que pesa como si estuviera tejido por el propio tiempo. Imagina por un instante las aguas infinitas extendidas ante los ojos de Juan, el apóstol del Apocalipsis. No escucha viento, no hay olas, no hay canto de aves, solo la respiración contenida de la creación. Y el texto sagrado lo confirma. Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por casi media hora. Apocalipsis 8:1. Este silencio no es vacío, sino una pausa divina. Es el respiro del universo antes de la revelación, el preludio de lo que está por venir. El mar, a lo largo de la historia bíblica, siempre ha sido un símbolo de misterio. Al principio de todo, cuando la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, Génesis 1:2, era sobre el mar primordial que el Espíritu de Dios flotaba. Las aguas representaban el caos, la incertidumbre, el abismo del desconocido. Y fue Dios quien estableció límites, quien separó el mar de la tierra, quien impuso orden sobre lo que parecía indomable. Por eso, cuando vemos el mar en silencio en el Apocalipsis, entendemos que no es una calma común, sino un acto simbólico. El caos está momentáneamente dominado, esperando la próxima palabra del Señor. Piensa en el contraste. El mismo mar que se alzó para tragarse al ejército del faraón en el Éxodo. El mismo mar que Jonás enfrentó en su huida y que casi costó la vida de los marineros. El mismo mar que Jesús calmó con una sola orden: «Cállate, quédate quieto». Marcos 4:39. Ahora, en el Apocalipsis, el mar no necesita ser reprendido. Ya está mudo, estático, rendido al mandato del Creador.
Es como si toda la creación se hubiera inclinado en reverencia, esperando el sonido de las trompetas que están por sonar. La escena se expande ante los ojos del espectador. El horizonte infinito, el cielo y el mar fundidos en una misma línea. La luna se refleja sobre las aguas inmóviles y el silencio es tan denso que casi se puede escuchar. Es el tipo de silencio que no trae paz, sino expectativa. El corazón humano sabe que algo se acerca. La ausencia de sonido se convierte en una profecía. El próximo sello está a punto de revelar la dimensión del juicio divino. Pero ¿por qué el mar? ¿Por qué esta simbología tan recurrente en las Escrituras? Isaías nos da una pista al declarar: pero los impíos son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas aguas arrojan lodo y fango. Isaías 57:20. El mar, con su movimiento incesante, siempre ha representado la inquietud de la humanidad sin Dios. Y si ahora el mar se silencia, tal vez sea porque incluso el pecado, la rebeldía y la agitación de las naciones tuvieron que callar ante el poder del Cordero. El silencio del mar es la confesión muda de que nadie puede resistir el decreto divino. As a chef, I know flavor doesn't begin in the kitchen. It begins on the land. And Westhome's nature-led Australian Wagyu is a story written in the landscape of Northern Australia. Cooking is storytelling, and Westhome Wagyu carries a story of Northern Australia itself. Raw, powerful, and deeply authentic. It's a testament to the passion and care raised in the rhythm of Northern Australia. I'm Chef Maylin from 88 Club in Los Angeles, and I invite you to visit westhome.com/Maylin to learn more and taste a story only Westhome nature-led Australian Wagyu can tell. That's westhome.com/MEILIN. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Bajo las aguas, en las profundidades que el ojo humano no alcanza, yacen secretos. Restos de civilizaciones, barcos tragados por el abismo, monumentos que desaparecieron en la oscuridad. El mar guarda la memoria de los imperios que se alzaron contra el Altísimo y cayeron. Cada corriente oculta es testigo de que la soberbia humana no resiste el flujo de la eternidad. Y es en este escenario, el mar en silencio, donde Dios prepara la transición de la historia. La narración se intensifica. No confundas silencio con paz. El silencio del mar es un presagio. Es el mismo silencio que precede a la tormenta, el mismo intervalo de respiración antes de que la trompeta anuncie el juicio. El mar espera, la tierra espera, el cielo espera. Toda la creación está en expectativa, porque el próximo acto no será común, será cósmico, será eterno. Y el texto bíblico aún nos señala el futuro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Apocalipsis 21:1. El mar en silencio es solo un preludio del destino final. El día en que el caos dejará de existir, en que no habrá más barrera entre lo humano y lo divino, porque Dios habitará para siempre con los hombres. El mar que hoy guarda misterios, mañana será abolido, y la eternidad será clara, sin sombras, sin abismos, sin límites. Y así, el silencio del mar nos enseña. No solo refleja la escena apocalíptica, sino que también habla del corazón humano. Como el mar, podemos parecer tranquilos por fuera, pero por dentro cargamos corrientes ocultas, turbulencias invisibles. Y si el mar tuvo que callar ante el
Cordero, nosotros también debemos silenciarnos ante Dios. El Señor está en su santo templo. Que calle ante Él toda la tierra. Habacuc 2:20. El silencio es reverencia, es adoración, es el reconocimiento de que no hay palabras humanas capaces de explicar lo que está por revelarse. En el fondo, la narración deja una última reflexión. El silencio del mar no es el fin, es solo el umbral. Es el momento en que el reloj de la eternidad contiene el aliento para anunciar el próximo acto. El silencio del mar es el preludio de la eternidad. El cielo permanecía en expectativa. El silencio que dominaba el mar ahora se extendía por todo. El cosmos, como si el universo estuviera atrapado en una respiración contenida. Y fue entonces cuando Juan contempló algo que ningún ojo humano había osado imaginar: el sello oculto de Dios. Y vi a otro ángel que subía desde el oriente, llevando el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7:2. Esta marca no era visible para los hombres comunes, pero llevaba consigo la autoridad del Altísimo, la distinción eterna entre aquellos que le pertenecen y aquellos que eligieron seguir otro camino. La narración fluye como un río profundo, revelando que el sello es más que un símbolo, es identidad. Desde el inicio de la historia bíblica, Dios siempre marcó a los suyos. Cuando Caín temió la venganza tras el asesinato de Abel, la Escritura relata: y el Señor puso una señal en Caín, Génesis 4:15. En Ezequiel leemos que los hombres recibieron una marca en la frente para ser librados del juicio, Ezequiel 9:4. Y en el Apocalipsis, el sello del Dios vivo es la promesa final de que aquellos que pertenecen al Señor nunca serán confundidos con los impíos. No es solo una marca visible, sino una firma espiritual, invisible para el mundo, pero registrada en el trono del Altísimo. La cámara imaginaria sigue al ángel que desciende desde el oriente. Su presencia no es común. Trae en sus manos no solo poder, sino destino. Los cuatro vientos, listos para soplar destrucción sobre la tierra, son detenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados. El sello marca la diferencia entre la preservación y el juicio, entre la vida eterna y la condenación. La voz del narrador resuena con gravedad. Nada puede suceder hasta que el pueblo de Dios esté marcado por la protección divina. Si este viaje por el silencio del mar y el sello de Dios te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque en el próximo video vamos a explorar aún más qué significa llevar el sello de Dios en un mundo al borde del juicio, y cómo este misterio conecta el pasado, el presente y la eternidad. El sello no es solo un acto del Apocalipsis, sino un reflejo de toda la mensaje bíblica. Pablo escribió: en él también ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y al haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. El Espíritu es el sello que asegura nuestra herencia. El sello oculto de Dios en el Apocalipsis es el clímax de esa realidad, un reconocimiento eterno de que le pertenecemos. La escena se intensifica. El ángel se acerca a la tierra, y su presencia detiene los vientos, frena las fuerzas de la destrucción, hasta que la obra de sellar esté completa. El sello es invisible, pero real. Brilla como una marca de fuego en la eternidad. Es el contraste directo con la marca de la bestia, que más adelante será ofrecida a quienes rechazan a Dios. Aquí, el sello no es imposición, sino promesa. No es esclavitud, sino libertad. Declara: ellos son míos. Las imágenes sugeridas por la narración son cinematográficas.
rostros iluminados por la luz del oriente, multitudes invisibles recibiendo la marca del Señor, el viento suspendido en el horizonte, la naturaleza en espera. El sello no es solo protección futura, sino separación presente. Distingue a quienes caminan con el Cordero de aquellos que se pierden en la multitud de las naciones. El narrador profundiza en la dimensión teológica. El sello es el símbolo de la soberanía de Dios. Es Él quien elige, quien guarda, quien preserva. Nada escapa de su mano. El mundo puede agitarse, los reinos pueden derrumbarse, las fuerzas espirituales pueden alzarse, pero el sello es la garantía de que aquellos que están en Cristo jamás serán tocados por la condenación eterna. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. El suspenso crece. La pregunta se lanza al espectador. ¿Estoy sellado? ¿Pertenezco al Señor? No es solo un detalle del Apocalipsis, es un convite a la reflexión en el presente. El sello oculto de Dios es una verdad eterna, y quien lo recibe lleva en sí la marca de la redención. El mundo tal vez no lo perciba, pero el cielo lo testimonia. La cámara se aleja lentamente mostrando al ángel en el horizonte, el mar aún en silencio, los vientos contenidos, la tierra esperando. Y la voz del narrador concluye en tono solemne. El sello oculto de Dios es la garantía del pueblo santo, la marca de la alianza, la prueba eterna de que nada puede separarnos del amor de Cristo. Y entonces, tras el silencio del mar y el sello oculto de Dios, llegó el instante en que los cielos se abrieron para revelar el clímax de la visión. Juan, exiliado en Patmos, escribe con palabras cargadas de asombro y reverencia, pues ningún lenguaje humano podría describir lo que sus ojos contemplaron. Era la gran revelación, el momento en que el velo que separaba lo visible de lo invisible se rasgaba, y ante él surgía el escenario del juicio cósmico. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Apocalipsis 20:11. La escena es grandiosa y cinematográfica. La tierra y los cielos se deshacen como ruinas cósmicas ante la santidad absoluta del Señor. Los astros se apagan, las columnas de la creación tiemblan, y la visión se llena de imágenes que superan la imaginación humana. Es el día en Millones que el tiempo encuentra su fin, el momento en que todo lo oculto será revelado. No hay más secretos, no hay más sombras. Los libros se abren ante el trono, y cada vida es traída a la memoria de la eternidad. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. La narración gana fuerza, describiendo que esta revelación no es solo un espectáculo visual, sino el cumplimiento de las promesas y advertencias hechas desde los profetas. Daniel ya había vislumbrado algo similar. Seguí mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era de fuego, y sus ruedas de fuego ardiente. Daniel 7:9. Lo que Juan ve en el Apocalipsis es la confirmación de lo que Daniel anticipó siglos antes. Es la visión final del Dios eterno reinando sobre todo.
Los elementos de la revelación se describen con intensidad. El mar entrega a sus muertos, la tierra devuelve a los suyos, y hasta el Hades se vacía ante la voz del Eterno. Nadie escapa, nadie puede esconderse. El juicio es universal. Las ruinas cósmicas se convierten en el escenario de un tribunal, y toda criatura comparece ante el Creador. Las palabras resuenan con solemne verdad. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. La cámara imaginaria recorre las imágenes con reverencia. Restos espirituales, flotando en el espacio, estrellas cayendo como antorchas, ciudades disolviéndose en polvo, civilizaciones enteras reveladas en su fragilidad ante la eternidad. No es solo un espectáculo cósmico, sino la revelación de lo que siempre fue verdadero. Todo lo humano pasa, pero el trono de Dios permanece para siempre, y en medio de la revelación surge el Cordero. Él, que fue muerto, pero resucitó. Él, que abrió los sellos, que venció a la muerte. Es ante Él que la visión alcanza su clímax. El mismo Cristo, que caminó sobre las aguas, que lloró en Jerusalén, que murió en el Gólgota, ahora es revelado como el Señor de señores y Rey de reyes. Su nombre brilla como fuego en medio de las ruinas cósmicas, y toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Él es el Señor. Si este viaje por el sello oculto de Dios y la gran revelación del trono blanco te ha impactado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque en el próximo video vamos a explorar aún más qué significa estar ante el trono de Dios y cómo esta visión final conecta nuestro presente con la eternidad que está por venir. No hay más tiempo para excusas, no hay lugar para engaños. Es el día en que la verdad eterna se impone con toda su gloria. Las obras ocultas salen a la luz, los corazones son revelados, y el libro de la vida se abre ante la creación. Es el ápice de la historia, el encuentro entre la justicia y la misericordia, entre el juicio y la redención. La gran revelación se describe como la caída definitiva de toda ilusión. El mundo que conocemos, con sus glorias pasajeras, sus imperios y conquistas, se reduce a polvo ante la luz del trono eterno. Lo que queda es solo la verdad que nunca pudo ser sacudida. Dios reina, el Cordero venció, y su reino no tendrá fin. La narración resuena como un trueno suave. Esta revelación no es solo un vislumbre del futuro, sino un llamado al presente. ¿Quién podrá permanecer ante él? ¿Quién tendrá su nombre escrito en el libro de la vida? La visión de Juan no es solo una promesa lejana, sino un convite urgente: prepararse, arrepentirse, volverse al Señor, porque el día de la revelación llegará. La Escritura concluye la narrativa de la redención y el juicio, mostrando la consumación del plan de Dios. Juan describe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Apocalipsis 21:1. El juicio final es el cumplimiento de la justicia divina, la ejecución de todas las promesas de Dios a lo largo de la historia, y la restauración de todo conforme al propósito eterno. No se trata solo de destrucción, sino de un ordenamiento conforme a la santidad de Dios. Los muertos son juzgados según sus obras, y los muertos fueron juzgados según sus obras, por lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20:12. Este juicio es justo e imparcial, reflejando la perfección de la ley divina. Aquellos que recibieron el sello de Dios permanecen protegidos, mientras que los que rechazaron su soberanía enfrentan la ejecución de la justicia. El juicio final evidencia que Dios es el Señor soberano,
sobre toda la creación, y que ninguna obra, oculta o pública, escapa a su mirada. El texto enfatiza que no hay parcialidad. Él hará justicia a los afligidos conforme a su palabra, y condenará a los impíos según lo que hicieron. Salmos 103, 6 adaptado. El juicio no es arbitrario. Es la consumación de la verdad revelada, un acto que cumple la ley y la promesa. Las Escrituras entrelazan juicio y misericordia, mostrando que el plan divino siempre busca restaurar y separar, otorgando la vida eterna a quienes creyeron y perseveraron. El cielo nuevo y la tierra nueva no son meramente simbólicos, sino que indican la transformación completa del universo. La creación deja de estar bajo la corrupción. El pecado y el mal son eliminados definitivamente. El mar, que antes simbolizaba el caos y la incertidumbre, desaparece. Apocalipsis 21:1, y la tierra se establece en orden conforme a la voluntad de Dios. La Escritura muestra que la consumación de la historia es, al mismo tiempo, la restauración de la creación, revelando la fidelidad de Dios a su propósito desde el principio. El retorno al inicio demuestra la coherencia del plan divino. El principio, la caída, la redención y la consumación. Todo lo creado por Dios, incluido el hombre, es restaurado a su propósito original. Aquellos que permanecieron fieles reciben acceso al árbol de la vida y entran en la ciudad santa por sus puertas. Apocalipsis 22:14. Este cierre del ciclo histórico evidencia que la justicia de Dios no es solo correctiva, sino también restauradora, cumpliendo el propósito eterno de gloria y santidad. El juicio final también revela la distinción entre justicia y gracia. La gracia fue ofrecida durante la historia humana a través de la obra de Cristo, mientras que la justicia se manifiesta en la consumación final. Quienes aceptaron la redención están protegidos. Quienes la rechazaron enfrentan el juicio. Así, la narrativa bíblica presenta el plan de Dios de manera completa e inequívoca. Redención, juicio y restauración son aspectos interdependientes de su soberanía divina. El capítulo concluye reforzando que el fin de la historia es la consumación de la voluntad de Dios. El principio y el fin se encuentran, y la creación vive plenamente bajo el orden y la santidad del Señor. El juicio final no es solo un evento futuro, sino la manifestación de la autoridad, la justicia y la fidelidad de Dios sobre toda la historia, trayendo una restauración completa a quienes le pertenecen y cumpliendo la promesa de vida eterna para los fieles. Si esta reflexión sobre el juicio final y la nueva creación te ha tocado el corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque en el próximo video exploraremos cómo vivir hoy con la certeza de esta promesa eterna y cómo prepararnos para el día en que el libro de la vida será abierto.